Ustedes lo han dicho todo, quienes me antecedieron, pero permítame hacer algunas reflexiones finales, un resumen de lo que aquí hemos oído. Nosotros, el Ministerio Público, saben ustedes muy bien porque hacen parte de no somos propiamente autoridades electorales. La registraduría, pues, por supuesto que sí, y el Consejo Nacional Electoral, por excelencia. Pero en nuestra condición de garante de las garantías constitucionales, pues tenemos una función, como hoy se dice, muy proactiva. Yo no sé de dónde le han puesto el pro, una función activa. Se ponen a veces las palabras de moda y uno no sabe por qué y a veces con qué propósito las colocan, pero digamos proactiva para que lo entiendan mejor, para estar de moda. Tiene una función, una misión muy proactiva el Ministerio Público, porque sabemos muy bien que uno de los derechos en nuestro sistema político y del cual, dijéramos, fluye el sistema político, es el derecho a elegir y ser elegido. Y por tanto, a nosotros, dentro de las garantías constitucionales, que debemos, si se me permite la repetición, la cacofonía, es garantizar esa garantía, garantizar ese derecho. Y lo hacemos fundamentalmente dentro de la perspectiva preventiva, que como bien lo conocen ustedes, es la función tal vez que más legitima el Ministerio Público, más que lo propiamente disciplinario, porque al Ministerio Público se le conoce más que todo por su función disciplinaria. Eso es lo que históricamente le ha interesado a la galería. Le interesa es saber si la Procuraduría sanciona o no sanciona, si suspende o si archiva, para criticarla o porque archiva o porque sanciona. Pero esa es la miserable condición humana. El vecino o quien perdió las elecciones o quien aspira a sucederlo o quien se beneficiaría con una sanción o el enemigo del Ministerio Público y del procurador le interesa es eso, que archive o que sancione para criticarlo por lo uno o por lo otro. Y cómo todas esas decisiones disciplinarias propiamente hablando tienen efectos políticos en las regiones, o cualquier decisión en cualquier escenario administrativo. Y como tiene efectos políticos, porque sanciona o porque archiva, pretenden que la causa sea de esa misma naturaleza, en una absoluta ignorancia. Pero bien, entonces decía que la Procuraduría históricamente se le ha identificado con lo disciplinario y pareciera que circunscribe mejor la gestión del Ministerio Público a eso. Y si no hace eso, dicen, están participando en política. A mí me lo han dicho últimamente reiteradamente. Y las más altísimas autoridades de la administración pública, lo que acontece es que esas personas perdieron cívica. Yo podría comprometerme a darles el curso remedial. Pero la Procuraduría es más que eso, más que lo disciplinario. Tiene otras dos funciones que la legitiman como órgano garante de las garantías constitucionales. Y ahí entonces nos topamos precisamente con la actuación
la gestión proactiva del Ministerio Público en lo electoral, tendiente a garantizar el derecho a elegir y ser elegido. Y decíamos que nosotros como Ministerio Público, dentro de ese contexto, somos acompañantes, si se quiere, compañeros de ruta de las autoridades electorales, sin interferir su función, porque nuestras gestiones son gestiones y funciones complementarias y, si se quiere, estamos vigilantes para que se cumpla el ordenamiento jurídico y se garanticen los derechos de los electores. Decía el señor alcalde de Pauna, ¿no?, que a la Procuraduría no se le, o al Ministerio Público, porque al fin y al cabo, la Procuraduría, el procurador es un personero y los personeros son unos procuradores, que a la Procuraduría, en ese amplio sentido, a la Procuraduría no se le puede ver como una amenaza, sino todo lo contrario, como un órgano legitimador, por ejemplo, de las políticas públicas, en la medida que puede evaluar las políticas públicas, saber qué tanto los derechos de los ciudadanos fueron satisfechos por esa política pública, qué tanto esa política pública puede ser corregida y fortalecida o mantenida o reformulada en orden a las garantías de los derechos. ¿Qué tanto esas políticas públicas deben, en últimas, ser el instrumento para lograr que los derechos que están consignados en nuestro ordenamiento jurídico se materialicen? Por eso, una de las funciones del Ministerio Público es precisamente hacer efectivos los derechos fundamentales, hacer efectivo, no solamente proteger, promover, sino hacer efectivos los derechos humanos. Por eso es que en nuestra órbita preventiva estamos en los más disímiles escenarios de la vida administrativa, en orden precisamente a garantizar los derechos. Porque en los ordenamientos jurídicos donde la autoridad carezca de control, donde el control no exista, no solamente el control disciplinario, sino el control de las políticas públicas, pues son ordenamientos jurídicos donde fácilmente el autoritarismo o la concentración de poder o el ejercicio de poder para los beneficios particulares se tornan en un riesgo que tiende a legitimar el mismo ordenamiento jurídico. Por eso existimos los organismos de control. Es la razón de ser política y constitucional de los organismos de control. Entonces, volviendo atrás, la Procuraduría en esa órbita, en esa misión preventiva, y muchas veces cuando se me ha indagado por la misión preventiva, yo he acogido una noción muy pedagógica que define la función preventiva como recordar el deber. A nosotros nos corresponde, no podemos desplazar a la autoridad administrativa, no podemos administrar, no podemos coadministrar, pero nos corresponde, en la función preventiva, recordar el deber. Recordar el deber. ¿Para qué? Para que los derechos de los ciudadanos sean efectivos. Entonces, a la Procuraduría la ven, alguna oportunidad me decían, pero es que la vemos en todas partes, casi que adoloridamente, es que la vemos en todas partes, como la conciencia que nos persigue por todos lados, hasta cuando estamos durmiendo. Pues así es que la Procuraduría, si se quiere, es una sombra, la sombra,
una sombra de la administración, pero una sombra, como dice el alcalde de Pauna, que compañera de ruta, porque la sombra siempre nos acompaña a donde vayamos, es un compañero de ruta para lograr que el camino, es decir, que la política pública, que el ejercicio de la función no se desvíe. ¿La finalidad cuál es? La garantía de los derechos, la efectividad de los derechos. Entonces, en materia de familia y de niñez, ahora que veo a las procuradoras de familia, ahí estamos, no solamente en los procesos, sino preventivamente el bienestar familiar. Hace algunos meses me visitaba la directora de bienestar familiar, quien es muy amiga, y me decía, pero es que la procuradora delegada me manda oficios todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Somos la sombra de quien ejerce la autoridad administrativa. Y somos compañeros de ruta, compañeros de viaje. Desde luego que también tenemos el instrumento disciplinario, claro que sí. Tenemos la zanahoria y tenemos lo otro, sí, pero desde luego lo otro es la última razón, el último escenario, pero fundamentalmente preferimos siempre agotar el primer escenario. Entonces, nos ven, sí, en todo, desde familia hasta niñez, pasando por cuestiones electorales, siguiendo por cuestiones agrarias, por cuestiones ambientales, por temas funcionales de las entidades territoriales, por temas de acompañamientos misionales en actividades contractuales, en temas mineros, en fin, temas penales, en fin, estamos en todos los escenarios como autoridad que le corresponde la protección, la promoción y la efectividad de los derechos humanos. Bueno, y en esta materia, garantizar el libre ejercicio del derecho de elegir y ser elegido. Ustedes lo han dicho, hay dos temas muy neurálgicos que afectan el ejercicio, ese ejercicio del derecho de elegir y ser elegido. Uno, la transparencia. Dos, la participación política. Hay otros tantos, pero ustedes se han concentrado en ellos que tal vez son los más sensibles, los que más atentan con la transparencia del proceso electoral. Frente a ellos, incluso, tenemos alguna información que es muy pedagógica. Para el caso del departamento de Boyacá, y específicamente para la provincia del Occidente, comparado el actual proceso de inscripciones para el año 2011, los siguientes municipios presentan porcentajes de inscripción que sobrepasan el 100%. Buenavista, 140.28%. San Miguel, 156.44%. San Pablo de Borbor, 133.94%. La Victoria, que aquí lo mencionaron, 156.11%. Tunungúa. Bueno, Guá. 106.53. Villa de Leyva, 165.12. Quipama, 132.97. Sáchica, 157.54. Coper, 100.43%. Sutamarchán, 123.04. Tinjacá, 122.02. Muso, 124.61. Por tanto, les requiero a los personeros de estos municipios, al procurador provincial, permanecer atentos para continuar el seguimiento puntual sobre los efectos de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, en las que se ordena dejar sin efecto las inscripciones. Ya hay varias decisiones, inmediatamente las leo, de cuáles son las decisiones del Consejo Nacional Electoral en estas materias y en varios municipios de la provincia. Así como para que los alcaldes y demás funcionarios se abstengan de expedir los certificados de avecinamiento cuando no se dispongan de elementos probatorios que permitan certificar la residencia electoral de los ciudadanos.
Recordar que dicha función de carácter legal fue encomendada de manera exclusiva a los alcaldes municipales o distritales. No obstante, surge el interrogante sobre quiénes son los financiadores de este tipo de trasteos masivos de ciudadanos, de dónde provienen los recursos para transportarlos y correr con los demás gastos que genera dicha actividad delincuencial. Bueno, eso es sencillo, saber quiénes son. Esos son candidatos a consejos, candidatos a asamblea, candidatos a gobernaciones o alcaldes que quieren dejar su sucesor para que les cuide la espalda. Es así, ¿no es cierto eso? ¿No? No, eso nos pasa a todos los funcionarios que ingenuamente creemos que el sucesor no va a guardar la espalda. Sabemos que no. Sabemos que no. Entonces, ¿para qué hacer los esfuerzos? No cabe duda, no cabe duda, no cabe duda que los efectos perseguidos son de carácter político para alterar los resultados de la voluntad popular en favor de los intereses personales de alguno de los candidatos. Por tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para que colabore proporcionando a las autoridades de policía las informaciones sobre la identidad de organizaciones auspiciadores y autores que integran este tipo de empresas de carácter delincuencial. Aquí tengo la información que me dicen que está como pan salido del horno. Estas son, ¿no es cierto? ¿Y cuándo salió? Esto salió del viernes de la semana. El viernes de la semana pasada está para notificar, no se ha notificado. Es un cuadro que hicimos nosotros, no es para informar. Es simplemente para informarles a ustedes, está por notificar. Municipio de Buenavista. Se inscribieron 677 cédulas. Se excluyeron 398. El 58.79%. La resolución número 2147. Chiquinquirá, 3.225 cédulas inscritas, 1.479 excluidos. La resolución es el 45.86, la resolución es la 2103. ¿Copero o Coper? Bueno, mira, el Coper. Inscritas 404, excluidas 298. La Victoria, 277 inscritas, 275 inscritas, 237 excluidas, el 86%. Otra, pero creo que esta no es de la provincia, Maripí, ¿sí es de la provincia? 956 excluidas, 565, el 59%. Otanche, 665, excluidas 372, el 55.9%. Pauna, lleve noticias frescas, 851, excluidas 755. Ahí por lo menos 2 concejales. ¿Sí? ¿Cuál es el cociente allá? 4, bueno. Bueno, mire, 4 por lo menos, bueno. Ahí deben estar alegres unos y tristes otros. Bueno. Quípama, 812 excluidas 547, 67.3%. Saboyá, 947, 745, el 78%. San Miguel de Sema, 254, 113, el 44%. San Pablo de Burbur. Bueno, aquí fallaron ustedes. De Borbur, 1018, excluidas 729, 71%. Bueno, me olvidé, pero ahí viene con el número de resolución. Sutamarchán, 841, excluidas 675. Tinjacá, 395, 328, 83%. Villa de Leyva, 1298, 900, 69%. Tunungúa, 208, excluidos 158. Isáchica, 441, excluidos 354. Total de cédulas excluidas, ¿ese es en Boyacá? ¿El total?
ese total no está bien porque de los departamentos simplemente estamos leyendo los municipios, ese total lo dejamos ahí quieto. ¿No digo? No. ¿Ah? Aquí hay de todo el departamento, aquí hay 95 municipios, porque están otros que no leí: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Bermeo, Busbanza. Bueno, ustedes me perdonan. Chinavita, Chita, Chitaraque, Chibor, Ciénaga, Cómbita, Cobarachía, Cuitiba, Firavitoa, Gámeza, Guateque, Guayatá. ¿Guabatá será esto o no? En mi departamento hay un Guabatá. Guayatá, bueno. Isa, Jericó, Labranza Grande, Maripí, Miraflores, Muniquirá, Motavita, Nuevo Colón, Oicatá, Otanche, Pachavita, Páez, Paipa, Panqueva, Pauda, Paz del Río, Quipama, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, San José de Pares, San Luis de Gaceno, San Mateo, San Miguel, San Pablo, Santa Rosa, Santana, Sativa Norte, Sativa Sur, Soatá, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tascotén, Sativasó, Satinjacá, Toguito, Pagató, Tatuta, Úmbita, Venta Quemada, Villa de Leyva, Viracachá, Setaquirá, Calda, Chivatá, Corrales, Gachantibá, Macanal, Tunungúa, El Espino, Garagoa, La Capilla, Monguí, Pesca, San Eduardo, Santa Sofía, Socotá, Pajarito, Sáchica, Boyacá, Campo Hermoso, Cubará, La Ubita, Nopsa, Santa María, Somondoco, Sora y Sutatensa. Todos son Boyacá. ¿Usted por qué dice que hay de varios departamentos? No, el total no está correcto. Entonces no les pude decir. Bueno, mire, y aquí no sé si el caso de Boyacá, no sé, pero en otros departamentos, en varios departamentos, sí hay por lo menos indicios de que así sea. Que para tratar de sanear la transhumancia, algunos funcionarios públicos, algunos alcaldes, han manipulado las bases de datos del CISBEN. Entonces, para que coincida la inscripción, y encontramos que coincide la época de la inscripción con la época del registro o de la inscripción en el CISBEN. Y allí entiendo, doctora María Eugenia, qué ha pasado con eso, porque yo le pedí porque mira, hay una cosa, y ustedes saben como Ministerio Público que es así, señores alcaldes saben que es así igualmente, que en esta materia electoral, si las decisiones de las entes de control no son previas a las elecciones, son inanes, no sirven de nada. Entonces, lo que exige la ciudadanía y lo que es sano y lo que le confiere credibilidad a la institucionalidad y tranquilidad también a la ciudadanía, porque este tipo de delitos electorales o de manipulaciones electorales, lo que dijéramos genera son unas confrontaciones muy complicadas, ese adagio es muy cierto, ¿no? Pueblo chiquito, infierno grande, ¿sí? Entonces, un género dijéramos, de polarizaciones por esas razones, lo que genera son confrontaciones muy riesgosas y problemas graves de orden público. En las elecciones de hace 4 años, ¿usted sabe cuántas registradurías fueron quemadas y cuántos incidentes provocaron estos temas de transhumancia? Doctora María Eugenia, ¿cuántos? Dice el doctor José María que conoce más la historia. 3, 15. Aquitania, bueno, aquí hay varias en Boyacá. Entonces, por eso la necesidad de que la institucionalidad funcione a tiempo y en debida forma. Entonces, decisiones en esta materia, disciplinarias, cuando están demostradas, por ejemplo, en este caso, manipulaciones de la base de datos del CISBEN, donde están implicados alcaldes, decisiones con posterioridad, pues de nada sirve, mejor no las hagan. Y tampoco se pueden quedar
en meras indagaciones, ¿sí? Para eso tenemos un instrumento muy útil, muy eficaz, que son los procesos verbales. Y eso envía unos mensajes subliminales, y no tan subliminales, directos a la ciudadanía, para que entiendan que la institucionalidad funciona y que ese tipo de manipulación no puede quedar impune. Ahora, ahí hay otros riesgos. Cuando el Ministerio Público se convierte en instrumento electoral, eso es muy grave, cuando la sal se corrompe. Entonces empiezan personeros o procuradores a hacer favorcitos políticos, a manzanillar con la función. Entonces solamente a investigar alcaldes de sectores políticos que no son próximos a los del... No sean tontos. No sean tontos. Si yo lo sé y hay pruebas, yo les corto la cabeza. Me importa lo que sea. Pero entonces tampoco el Ministerio Público ponerse de instrumento politiquero. Pues es peor. Es peor. Eso deslegitima más, no solamente a esa persona, no solamente a la institución, sino al mismo sistema político. Porque cuando los organismos de control son cooptados por intereses electorales, otra cosa es que los personeros o procuradores tengan filiaciones políticas o convicción. Eso es otra cosa, todos los funcionarios públicos tenemos. Eso pretender que los funcionarios públicos lleguemos allá y nos olvidemos de nuestras convicciones, tuki tuki lulú. Eso a mí me han intentado estigmatizar por eso, y con el debido respeto los he mandado a freír espárragos y lo seguiré haciendo. Yo fui elegido bajo fuego mediático, terminé mi primer periodo bajo fuego mediático y aspiro a terminar este bajo fuego mediático. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso no lo digamos mentiras. Cuidado, Ministerio Público, cuidado. No colaboren aún más con la deslegitimación de nuestro ordenamiento jurídico y político. Y eso se obtiene cuando los organismos de control pues también resultan cooptados. Y entonces sus decisiones no son decisiones en derecho, sino para hacer favorcitos políticos de tercera carta, porque ni siquiera se los van a agradecer. Entonces, cuidado. Necesitamos decisiones previas a las elecciones, fundadas en derecho, y desde luego con debido proceso. Y para eso tenemos los procesos verbales. De nada nos sirve que mantengamos en indagaciones hasta después de elecciones, no. Si hay pruebas, y si hay fundamentos, si hay seriedad, pues citemos audiencia pública pronto. Y eso desde luego da también tranquilidad a la opinión pública, tranquilidad a los electores, porque saben que su institucionalidad funciona, que es una de las grandes críticas que tiene la institucionalidad de nuestro país. Por eso los índices de desfavorabilidad de todas las instituciones, de todas son todas, excepto, alguna excepción, excepto el ejército y la policía. Ahora las quieren sacrificar de otra forma. Ese tema para eso no están convocados. Pero bueno, en otros escenarios lo diré, ¿sí? Pero esas son las dos únicas instituciones que, a pesar de sus problemas que tienen, son las únicas que tienen credibilidades importantes, que oscilan entre el 70 y el 80%. Las restantes instituciones, quienes administran, quienes juzgan, quienes ejercemos el control disciplinario, quienes investigan, carecen de índices de favorabilidad. Los índices de desfavorabilidad del Estado oscilan entre el 60 y el 80%. La gente no cree en sus instituciones. Y no cree en instituciones por varias razones. Primero, por la ineficacia de ella. Por la ineficacia en las políticas públicas. Y por la maldita corrupción. Y la ineficacia del Ministerio Público en esta materia, ¿qué es? Lo que le estoy hablando, esa es la ineficacia de nosotros. Bueno, el tema de la transhumancia, el tema de nosotros como Ministerio Público.
casos similares podríamos hablar en materia de la participación electoral. Los funcionarios públicos no podemos intervenir en política. No podemos intervenir en las actividades electorales. No podemos intervenir en las actividades proselitistas. Podemos intervenir en política con P mayúscula. Y podemos intervenir en elaborar políticas públicas. ¿Qué es? Es intervenir en política, y a los alcaldes es un deber intervenir en esa política, de los funcionarios públicos. Intervenir en la elaboración de... Claro, para garantizar derechos, por supuesto, en defensa y en la construcción del bien común, desde luego. Desde luego. Todos los funcionarios públicos tenemos relación con lo público y con la construcción del bien común y por tanto de las políticas públicas que son el medio para hacer ello. Lo que no podemos es intervenir, poner nuestra función, poner nuestra competencia, afectar la nómina o poner el presupuesto al servicio de determinadas aspiraciones o actividades políticas proselitistas. Y hay muchos funcionarios públicos que consideran que eso simplemente está en la pared. Ya nosotros hemos hecho mucho en eso. Hemos destituido gobernadores. ¿Cuántos, María Eugenia? En los 7 años. Por lo menos 15. Por intervención en política. Bueno, desde luego, a mí se me ha venido el mundo encima, es que eso es por interés político. No, desde luego que la destitución de un gobernador pues tiene efectos políticos en un departamento, no. Pero eso no quiere decir que la razón sea política. Entonces, sobre pretexto de que la decisión de la autoridad disciplinaria es de esa naturaleza, pretenden legitimarla. Conmigo eso no ha tenido mayor futuro. Hemos destituido a más de 15 gobernadores. A la doctora María Eugenia le ha correspondido hacer varios verbales, a varios alcaldes, a varios funcionarios públicos en general. Desde luego, y eso parece que no ha servido de nada, porque desde luego la interferencia hoy de funcionarios públicos en materia electoral es desvergonzada, como dicen nuestras abuelas, desvergonzada. Sí, son sinvergüenzas. No les importa, incluso no les importa, parece que no tienen temor frente a la autoridad encargada precisamente de que eso no se haga. Es necesario, he dado todas las instrucciones del caso para lograr que seamos eficaces en el cumplimiento de esas competencias que constitucionalmente se nos han asignado. Yo no me voy a extender más, simplemente les agradezco y pido a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá que nos proteja y proteja al pueblo colombiano de los escenarios por venir. Muchas gracias.